Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré acerca de los arreglos resistivos en serie y paralelo. Como saben, en electrónica hay gran variedad de circuitos electrónicos, pero el básico se conforma de una fuente, una resistencia y en su defecto un LED. Pero bien, en este caso no vamos a tomar en cuenta la fuente de voltaje ni el LED, sino simplemente la resistencia. Pero no solo una resistencia, sino que varias resistencias. Nosotros en electrónica conocemos varios tipos de arreglos, el primero es el serie, el paralelo y posteriormente sigue el mixto. El mixto es la combinación de un arreglo en serie y un arreglo en paralelo o varios de estos, de distinta forma. Ahora bien, comenzaremos con el primer arreglo, que en este caso es el arreglo en serie. Bien, el arreglo en serie tiene tres principales características. La primera es que forman una sola hilera de resistencias. La segunda es que solo hay una trayectoria de principio a fin. Y la tercera es que la resistencia anterior y la siguiente solamente tienen un punto en común. Bien, arreglos en serie yo puedo tener los siguientes ejemplos, en la cual yo tengo en el primero dos resistencias, segundo tres resistencias y en el tercero cuatro resistencias. Bien, en el primero yo tengo, me dice que es las resistencias solamente forman una sola hilera. Tengo una hilera y de igual manera para el tercero. Vayamos, dice que solo hay una trayectoria de principio a fin, igual, simplemente hay una trayectoria de principio a fin. Es completamente lineal, una sola trayectoria de principio a fin, no hay desviaciones. Una sola trayectoria de principio a fin. La resistencia anterior y la siguiente solamente tienen un punto en común. La resistencia 2 tiene un punto en común con la resistencia 2, que en este caso es esta línea de aquí, o ese punto intermedio. De igual manera para el siguiente. El punto en común de la resistencia 1 y la resistencia 2 es esta línea de aquí. Para el caso de la resistencia 3, el punto en común es esta línea de aquí. De igual manera para el siguiente circuito. En este caso, como les comentaba, son completamente lineales, pero no siempre pueden así. No siempre pueden ser así. En el caso, yo puedo tener los siguientes arreglos. En este caso, yo tengo mi siguiente resistencia. Aquí hay, por así decirlo, una pequeña desviación y tengo mi segunda resistencia, pero al final de cuentas es solo una trayectoria si se dan cuenta. De igual para este de aquí, aquí hay una pequeña desviación, aquí una pequeña desviación y termino en mi punto B, pero simplemente es solo una trayectoria. De igual aquí, en mi punto A, una desviación, otra desviación, resistencia, desviación, resistencia, desviación, resistencia. Y solamente es una trayectoria de A a B. Aquí tengo una trayectoria en forma de U. De igual manera, solo hay una trayectoria. Y finalmente para esta, aquí tengo un poco más una trayectoria en forma de serpiente. Igual, mi punto inicial, resistencia, desviación, desviación, resistencia, desviación, desviación, resistencia, desviación, desviación, resistencia, desviación, desviación, resistencia y desviación. Y termina en punto B. Al final de cuentas es una trayectoria. Y como les comentaba, la resistencia anterior y la siguiente solamente tienen un punto en común. En este caso, mi resistencia inicial con mi resistencia secundaria, su punto en común es este de aquí. Para la siguiente, mi resistencia 2 con mi resistencia 3, su punto en común es aquí. Para este, mi resistencia mi primera resistencia tiene un punto en común con el punto inicial de mi resistencia 2. El punto final de mi resistencia 2 tiene en común con el principio de mi resistencia 3, que en este caso es este de aquí. Y de igual manera, el tercero con el cuarto, que es este de aquí, y el cuarto con el quinto, que es este de aquí. Simplemente hay una trayectoria. Bien, ahora vayamos a ver el cálculo de la resistencia total. El cálculo de la resistencia total, en este caso para en serie, es bastante sencillo, debido a que es una suma consecutiva de los valores resistivos de cada una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, así hasta Rn, donde n puede ser cualquier número. Ahora bien, yo tengo el siguiente ejemplo bastante sencillo, en el cual tengo tres resistencias en serie. En este caso, recuerden que ustedes cuando vayan a hacer mediciones de resistencias, no debe de haber una fuente de voltaje, o esa fuente de voltaje debe de marcar cero como tal. Entonces, siguiendo tres principios mencionados anteriormente, es simplemente una sola hilera, siguen solamente una trayectoria y una
una resistencia está conectada detrás de otra. Entonces, mi primera resistencia son 10 ohms, mi segunda resistencia 10 ohms y mi tercera resistencia 10 ohms. Si yo hago la medición con el multímetro, especialmente con el ohmmetro, tendría 30 ohms, ya que simplemente sumo los valores de cada resistencia. Bien, en el siguiente arreglo ya es un poco más largo. Tengo 5 resistencias con diferentes valores. En este caso, simplemente hago la suma de cada una de mis resistencias, que sería la primera con 56, la segunda con 100, tercera 27, cuarta 10 y finalmente la quinta con 47. Solamente sumo los valores y me da como resultado 240 ohms. Bien, características de estos circuitos. La primera es que el voltaje que circula por cada una de las resistencias es diferente. Es decir, que si yo realizo la medición con mi multímetro, especialmente el voltímetro, para cada resistencia me va a arrojar un voltaje diferente. Pero el segundo característica es que la corriente en cada una de las resistencias es igual. Esto quiere decir que yo puedo, en cada una de mis 3 resistencias, yo puedo tener 2.2 volts y así sucesivamente para cada una de ellas. En este caso, no hay que ser tan estrictos en ese sentido, porque yo puedo tener para la primera resistencia 2.2 volts y para la segunda puedo tener 2.19 volts. Al final de cuentas, solamente hay .01 volt de diferencia. No es tan así demasiado grande que digas la diferencia, por lo que se puede considerar iguales. De igual manera, se puede exceder por .01, yo puedo tener 2, en vez de 2.2, puedo tener 2.21. Al final de cuentas se puede considerar como igual, no hay que ser tan estrictos en esa parte. Claro, puede haber diferencias de .2, .02 o así, tampoco hay que ya .5 como que se le considera ya como que ya sí es como que un cambio bastante grave. Igual con .4 no hay tanto problema, pero ya sí que digas .5 sí como que ya es bastante la diferencia que hay en cuanto a corriente, porque ya es la mitad de un amper. Igual .4, pero pues digamos que en .3 igual más o menos ahí sería medio considerable. Bien. Resistores en paralelo. Ok. Para el caso de resistores en paralelos, la primera es que pueda haber más de una trayectoria en el arreglo resistivo. La segunda, la resistencia anterior y la siguiente tienen ambas terminales en común. Bien, en este caso tengo el siguiente arreglo en paralelo bastante sencillo. Si se pueden dar cuenta, tienen un punto puede haber más de una trayectoria en el arreglo resistivo. ¿A qué me refiero con eso? Empiezo con la parte positiva y aquí tengo 2 desviaciones, si se dan cuenta. Una para la resistencia 1 y una para la resistencia 2. No importa si llegan al mismo punto final. Al final de cuentas tienen 2 trayectorias al inicio. Entonces tienen 2 trayectorias al inicio. La primera trayectoria sería este de aquí. Y mi segunda trayectoria sería esta de acá. Entonces hay más de una trayectoria en el arreglo resistivo. ¿A qué me refiero con que la resistencia, la resistencia anterior y la siguiente tienen ambas terminales en común? Bien, me refiero a que el principio de la resistencia 1, ese es el punto en común. Para el caso de la resistencia 2, el punto en común, si se dan cuenta, es el mismo. No importa si mi punto común se encuentra en la parte intermedia o en la parte final de aquí. Al final de cuentas, si yo sigo la trayectoria de R1, el principio de R1 van a coincidir con R2. De igual manera para mi punto final. El punto final de R1 coincide con el punto final de R2, si se dan cuenta. Sigue la misma trayectoria final. Entonces, siempre coinciden en ambas terminales. No puede simplemente coincidir en una porque ya sería un poco raro. Bueno, para casos de circuitos resistivos en paralelo, siempre deben coincidir las dos. Entonces, aquí tengo un arreglo en paralelo. Si se dan cuenta, es como si tuvieras 2 líneas en paralela. Por eso, esa razón como que lo de paralelo, porque si ustedes recuerdan las líneas paralelas, quiere decir que son 2 líneas que están equidistantes entre sí. Aquí igual tienen cierta equidistancia, pero al final de cuentas aquí los une esta terminal de aquí los une y este de aquí también. Bien,
con el siguiente. Aquí ya tengo arreglo resistivo de 4 resistencias. Entonces, si se dan cuenta, esta de aquí, resistencia 1, es paralela a la 2, y es paralela a la 3, y es paralela a la 4. Hay más de una trayectoria, sí, esta es una. Mi segunda trayectoria, que es esta de aquí. Mi tercera trayectoria, que es esta de aquí. Y finalmente, mi cuarta trayectoria, que es esta de aquí. Entonces, la resistencia anterior y la siguiente tienen un punto en común, que es este punto de aquí, por así decirlo. Aquí en este de aquí. Y mi punto final, igual el punto común. Para la resistencia 3, tiene en común con la resistencia 2 y tiene a su vez en común con la resistencia 1. Para la resistencia 4, está en común con la resistencia 3, con la resistencia 2 y con la resistencia 1. Igual para las terminales finales. R2 coincide con R1 en el punto de aquí. R3 coincide con R2 en el punto de aquí y con el punto de aquí con R1. Y finalmente R4 coincide con el punto de aquí de R3, con el punto de R2 y con el punto de R1. En el multímetro yo puedo hacer la medición desde este punto A hasta este punto bien, hasta este punto B, o bien puedo tomar mi punto de referencia aquí, de igual manera aquí, o en su defecto de aquí en A y aquí y en B. Al final de cuentas pareciera que solamente estoy midiendo la resistencia de R3, pero no es así, sino que simplemente cuando yo haga la medición, el multímetro me va a medir las resistencias en conjunto. De igual manera, si mi punto A yo lo paso para aquí, para acá, y mi punto de mi resistencia B lo paso para acá, me estaría haciendo la medición de mis 4 resistencias, no hay tanto problema. Ahora bien, en este caso puedo tener más de una, por así decirlo, variación en cuanto a la formación de circuitos paralelos. Y en este caso pareciera que son un poco complejos, pero en realidad no son así. Simplemente hay que identificar bien mi punto inicial y mi punto final y que tengan las mismas terminales en común. Si se dan cuenta, este de aquí se parece a mi circuito inicial. Simplemente esta resistencia, lo único que hice fue alargar más esta terminal y acortar esta de aquí. Y mi resistencia la moví a esta parte de aquí. Y al final de cuentas, mi punto común es este de aquí, para terminales iniciales, si se dan cuenta. Y mi punto final es el mismo para ambas terminales finales de ambas resistencias. De igual manera para el segundo. Tengo mi mismo punto en común para ambas resistencias. Para el siguiente. Aquí mi punto final es el mismo para ambas resistencias. Para el siguiente. Mi punto en común, el inicial de mi resistencia 1, el inicial de mi resistencia 2. Y la misma terminal final coinciden en el mismo punto, como pueden observar. Entonces a esto se le sigue considerando arreglo en paralelo. De igual manera aquí. Aquí si se dan cuenta, estas resistencias sí tienen apariencia de paralelo. Aquí también tienen una apariencia de resistencia en paralelo. Y aquí también tienen apariencia de resistencia en paralelo. En este caso no tanto, pero al final de cuentas cumplen con la segunda, de que tienen la misma terminal en común. Entonces vayamos con este. Inicia mi terminal A. Tienen el mismo punto en común para el inicio y el mismo punto en común para el final. Si se dan cuenta, aquí termina mi resistencia 1 y aquí por aquí va el camino de mi resistencia 2. Al final de cuentas, inician en el mismo punto que es este de aquí. Si se dan cuenta, inician en el mismo punto y termina en el mismo punto, como pueden observar. Terminan en el mismo punto. Entonces siempre hay que ser un poco cuidadosos en esta parte de aquí, identificar bien que tengan ambas terminales en común. Bien, ahora vayamos con la fórmula. En este caso, para el cálculo de la resistencia total, yo tengo la siguiente fórmula, que es resistencia total es igual a 1 sobre R1 más R2 sobre 1 sobre R3 más así hasta 1 sobre Rn. Como pueden observar, hay algunos que no les gusta mucho esta fórmula porque pueden decir que es un poco tediosa por las partes de las fracciones, pero se van a dar cuenta que es bastante útil. En este caso hay algunos que utilizan la siguiente fórmula. Les voy a explicar cómo es que surge. En este caso,
Yo lo voy a hacer con tres resistencias. Tengo que la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más R2 más R3. Como les comentaba, solamente lo voy a hacer con tres resistencias. Bien, el primer paso sería resolver estas fracciones de aquí. Bien, yo tengo el siguiente resultado. RT es igual a 1 sobre R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2 sobre R1 por R2 por R3. Bien, ¿cómo surge esto de aquí? Recuerden que para suma de fracciones tengo que tener un primero factor común, que en este caso, como son variables, simplemente es la multiplicación entre sí de cada una de ellas, que es R1 por R2 por R3. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? R1 por R2 por R3. Ahora, para obtener todo esto de aquí, recuerden que en este caso se hace de la siguiente manera. 1 por R2 por R3. Bien, en este caso yo no hice la multiplicación de 1, porque al final de cuentas 1 por cualquier número variable da como resultado el mismo número o la misma variable. En este caso simplemente es 1 por R2 por R3. Solamente pongo R2 por R3 más, va al siguiente, R1 que multiplica a este 1 de aquí, que multiplica a este R3. Entonces tengo que es R1 por R3, R1 por R3. Y para el siguiente es R1 por R2 por 1, R1 por R2. Y ya, esto de aquí ya lo tengo completo. Ahora tengo división de divisiones. En este caso, esto de aquí es solo una división. Toda multiplicación de aquí y esto de aquí es solo una división. Tengo que hacer esto para hacerla igual en su manera de división. Por lo tanto, tengo que dividir este 1 entre 1. Y ya aplico la ley de los extremos y medios por medios. Y me da como resultado R1 por R2 por R3. Y lo de abajo se queda igual, R1 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Ahora bien, aquí sí quiero que se den cuenta de algo. Si se dan cuenta, la parte de arriba siempre nos va a dar multiplicaciones. Eso quiere decir que va a ser R1 por R2 por R3 y así sucesivamente. Aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta. La primera posición estoy realizando multiplicaciones, pero no tomo en cuenta a R1. Para la segunda posición, la segunda multiplicación, yo no tomo en cuenta a R2. Y para la tercera, yo no tomo en cuenta a R3 si se dan cuenta. Solamente tomo las que faltan. De igual manera, ¿qué pasa si yo aumento otra resistencia? Bien, para no hacer todo este procedimiento de aquí que yo acabo de hacer, lo único que hago es que me quedaría de la siguiente manera. Tengo R1 por R2 por R3 por R4. Al final de cuentas, esto de aquí siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser las multiplicaciones entre cada una de las resistencias. Lo que va a cambiar es esta parte de aquí. Para la primera multiplicación, yo no tomo en cuenta R1 si se dan cuenta. Simplemente R2, R3 y R4. Para la segunda multiplicación, yo no tomo en cuenta a R2, simplemente R1, R3 y R4. Para la tercera, no tomo a R3 en cuenta, simplemente R1, R2 y R4. Y para la cuarta, no tomo en cuenta a la resistencia 4, simplemente R1, R2 y R3. Ahora bien, aquí si se dan cuenta se vuelve un poco más larga, por lo tanto yo siempre les recomiendo de esta manera, debido a que se puede decir que lo sea un poco más reducida, pero al final de cuentas el resultado es el mismo. Bien, vayamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo la siguiente resistencia, están en paralelo todas, si se dan cuenta. Y aquí sí tienen apariencia de estar en paralelo una con otra. Ahora bien, tengo la fórmula, que en este caso es 1 sobre R1, 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Yo lo puedo expresar como la segunda fórmula y aquí es donde les digo que tengan bastante cuidado porque se puede ver un poco más larga si se dan cuenta. Tengo R1 por R2 por R3 por R4 por R5 y la parte de aquí abajo ya se vuelve bastante larga. En la primera multiplicación no tomo en cuenta a R1. La segunda multiplicación no tomo en cuenta a R2. La tercera no tomo en cuenta R3, para la cuarta no tomo en cuenta R4 y para la quinta no tomo en cuenta R5 si se dan cuenta. Entonces, para hacerlo con la primera, yo tengo que la resistencia total es igual a 1 sobre 1000. Este 1000 recuerden que es
de kilo ohms. Para el siguiente, vamos que es 1 sobre 2200, que es igual a 2.2 kilo ohms. En este caso tengo 1 sobre 820, que en este caso es lo mismo 820. 1 sobre 2700, en este caso es 2.7 kilo ohms. Y finalmente 1 sobre 1000, que al final de cuentas es 1 kilo ohms. Bien, en este caso, si yo hago esta operación, me da como resultado que son 247.25 ohms. Aquí yo no les recomiendo que los trabajen en kilos, porque si se dan cuenta aquí, la mayoría eran en kilos, pero el resultado me da en ohms normales. Entonces, de preferencia, siempre hagan la conversión a ohms normales. Bien, ahora, espero les haya quedado claro con este ejemplo. Si se dan cuenta, igual es bastante sencillo, simplemente hay que identificar bien la forma. Ahora bien, características de estos circuitos. La primera característica es que el voltaje que circula por cada una de las resistencias es el mismo. Bien, si se dan cuenta, si yo tengo mi fuente de alimentación aquí, yo tengo 5 volts, le van a llegar 5 volts a R1, le llegan 5 volts a R2, le llegan 5 volts a R3, 5 volts a R4 y 5 volts a R5. Por esa razón, se dice que el voltaje es igual en cada una de las resistencias. Y si el voltaje es igual en cada una de las resistencias y el voltaje es el valor de la resistencia es diferente, quiere decir que la corriente en cada una de las resistencias es diferente. Esto más adelante se verá en las clases, en los videos posteriores, cuando se hagan reducciones para circuitos mixtos y de ahí pasaremos a calcular el voltaje y la resistencia en cada uno de ellos. Pero por lo mientras simplemente es arreglos resistivos y en paralelo. Bien, espero les haya quedado claro este video sobre la breve explicación de arreglos resistivos en serie y paralelo. Recuerden que cualquier duda, comentario o sugerencia pueden ponerlo en la parte de abajo. Yo soy Luis Ángel Alvera Martínez y los veo hasta el siguiente video.